El pasado 17 de septiembre se convocaron a elecciones generales en Ecuador. El sufragio en primera vuelta será el 7 de febrero. El lunes, el 9 de noviembre, ya se definió a los ciudadanos que integrarán las juntas receptoras del voto y se inició su convocatoria. En tanto, se definen las candidaturas que aparecerán en las papeletas. Para conocer cómo avanza el proceso en medio de la pandemia de coronavirus, conversamos enseguida con Diana Tamaín. Ella es presidenta del Consejo Nacional Electoral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar este importante diálogo para nuestros televidentes de Gama Noticias. Hablando del presupuesto que mencionábamos en nuestra nota al inicio de esta entrevista, se ha reducido en gran parte, pero esto nos puede asegurar a los ecuatorianos que tendremos unas elecciones, un proceso electoral de manera eficiente y transparente. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Efectivamente, es un presupuesto que resulta del trabajo de las mesas con delegados, conformada por delegados del Ministerio de Finanzas y del Consejo Nacional Electoral. Luego, este presupuesto estimado pasó para conocimiento de cada una de las consejerías del Pleno del Consejo Nacional Electoral y se acogió a algunas recomendaciones de los primeros acuerdos que habíamos llegado. Con este monto, con este ahorro importante, nosotros garantizamos el proceso electoral, contará con todas las garantías técnicas, con el cumplimiento de absolutamente de todas las actividades planificadas, pero teniendo como premisa que los recursos de los ecuatorianos deben ser invertidos de mejor manera en salud y para cuidar la vida de todos los ecuatorianos en un proceso electoral que se desarrollará en medio de la pandemia. Sin embargo, tenemos que decir también, este presupuesto apunta a ser manejado de forma óptima y apunta a tener también otros ahorros extras que siempre se da cuando se levanta el proceso de contratación pública a través de subasta inversa y siempre tenemos resultados positivos. Aunque sea $1 que se logre ahorrar más de esto, será beneficioso para el país y a eso nos hemos comprometido. Las actividades planificadas están garantizadas, todos los procesos se cumplirán y así hemos estado avanzando con el cumplimiento del calendario electoral. En efecto, será un proceso electoral que se desarrollará en medio de circunstancias especiales. Estamos hablando de una pandemia mundial. Es entonces el momento de que el CNE esté trabajando seguramente con el COE nacional para establecer los mecanismos de operatividad, las medidas de bioseguridad que se llevarán a cabo en los próximos comicios. El COE nacional está colaborando de forma oportuna, eficiente en la preparación de las elecciones del 2021, así como el Ministerio de Salud, el Instituto de Seguridad Social y también tenemos el asesoramiento permanente de instituciones internacionales de países hermanos que ya van teniendo elecciones en esta época de pandemia y que nos dejan lecciones aprendidas y tomamos las mejores experiencias para replicar y fortalecer cuando se realicen los comicios acá en el Ecuador. Todo es incierto, lamentablemente, pero pasa fundamentalmente que las recomendaciones de las autoridades sanitarias, del COE nacional, del Consejo Nacional Electoral, no servirán de nada si no hay la voluntad de cada uno de los ecuatorianos de cumplir de forma estricta esas recomendaciones y acatar las medidas que se vayan implementando, tanto desde las autoridades sanitarias, así como de los gobiernos autónomos descentralizados que colaboran también en la preparación de los comicios del 2021. Es importante para la ciudadanía conocer algunos detalles de estos mecanismos de operatividad, de todas las medidas de bioseguridad que se van a tomar en las próximas elecciones a realizarse en febrero del 2021. Por ejemplo, ¿cómo se prevé que se van a evitar las aglomeraciones? ¿Se mantendrá el horario usual o habrá una extensión precisamente para evitar estas aglomeraciones a las que estamos mencionando? Son varias las medidas que nosotros ya hemos tomado como una decisión para garantizar de que el día de las elecciones la gente pueda ir con la seguridad y la certeza que el riesgo será el mínimo que se pueda enfrentar una persona que va a votar el día de las elecciones. Esto es, la primera medida que hemos tomado es ampliar el número de recintos electorales en 611 más recintos
es decir, los recintos con mayor número de juntas receptoras del voto se han dividido, se han ampliado y se han ubicado en otros lados para de esa manera garantizar el distanciamiento social. Por eso es importante que la ciudadanía esté atenta a través de los mecanismos de difusión que se implementarán, las campañas de difusión que implementará el Consejo Nacional Electoral, de estar atentos, de verificar su lugar de votación, porque muy probablemente se pueda cambiar a lo que tradicionalmente ha sido. En segundo lugar, tenemos la colaboración de los gobiernos autónomos descentralizados, y de su parte también tendrá que cumplir su función la Intendencia de Policía, porque las aglomeraciones que se dan fundamentalmente por fuera de los recintos electorales no es competencia del Consejo Nacional Electoral, pero sí del COE Nacional, la colaboración del ECU 911 y también de las autorizaciones que debe dar del uso del suelo de los espacios públicos, los GAP y la Intendencia de Policía. Por nuestra parte, dentro de los recintos, hemos preparado que, por ejemplo, el biombo será de plástico para poder desinfectar cada cierto tiempo y de esa manera evitar un posible contagio en el momento de ir a votar. Ahora, recomendamos a la ciudadanía llevar su propio esferográfico como garantía de que es de uso personal, y también de esa manera podemos evitar. Muchas otras medidas también lo estaremos difundiendo a través de los medios de comunicación para que la ciudadanía vaya familiarizándose para ir seguro a las elecciones. Ahora, Diana, también es importante aclarar a la ciudadanía que el voto seguirá siendo obligatorio a pesar de la emergencia sanitaria. El comprobante, la papeleta de votación también seguirá siendo un requisito indispensable para ciertos trámites. Es importante aclararlo, por favor. Así es, la obligatoriedad del voto está prevista en la Constitución, una norma en la que nosotros no podemos cambiar ni afectar por cuenta propia, a pesar de ser la máxima autoridad electoral, así como la obligatoriedad de que todo trámite público o privado, para todo trámite se necesita presentar la papeleta de votación, y los funcionarios públicos tienen la obligación de pedir este documento como un requisito para hacer estos trámites. También las multas corren para aquellos que sin justificación, que no sea por afectación de salud, que no sea por calamidad doméstica o de fuerza mayor, no puedan justificar que no pudieron ir a votar, se aplicará esta multa. Hay que estar tener presente esto, porque no se ha podido modificar. En ese sentido, también hay que informar que a los miembros de las juntas receptoras del voto también las multas son altas si es que, siendo convocados, no participan o en los procesos de capacitación y el día de las elecciones, o que abandonen, habiendo ya conformado la mesa de la Junta Receptora del Voto, abandonar esa responsabilidad en la que se le convoca para las elecciones. Son varias medidas que hay que estar presentes, porque corren multas, porque es una obligación de todos los ecuatorianos ser parte de este proceso. Ya para finalizar, Diana, ¿qué pasará con las personas vulnerables? ¿Cómo se está manejando el voto en casa? Sí, ha habido una coordinación estricta, permanente con con el CONADIS, para que con sus recomendaciones, el levantamiento de información, el empadronamiento para todas las personas que desean que el Consejo Nacional Electoral vaya a su casa a receptar su voto con otros mecanismos de bioseguridad, sin ser invasivos, con la menor cantidad de funcionarios para acompañar a este proceso de votación, y la asistencia sea mínima. Lo hemos trabajado ya con el CONADIS, y de esa manera dar atención a las personas que quieren votar desde su casa, y también en la implementación de los puntos de votación preferente que se dará en los recintos, donde también tendremos auxiliares o
asistentes sanitarios que nos acompañarán a mirar que se cumple el distanciamiento y a guiar a las personas que necesitan este tipo de ayuda. Es decir, es todo un operativo que no deja de lado en ningún momento de garantizar la seguridad y cuidar la salud de los ecuatorianos. Perfecto, importante información. Queremos agradecer esta entrevista con Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Que tenga muy buenas tardes, muchísimas gracias.